Sí. Vale. Bien. Buenas tardes, entonces, lo primerito, integrantes, ahí lo tienes, de G7 en H4, acuérdate de firmar la asistencia virtual. Bien, y hoy el E03, las 2 últimas horas que vamos a dedicar a la parte de perspectiva unidimensional. Entonces, te recuerdo, lo que estábamos haciendo era, en el tema 1A, estábamos comentando descriptiva unidimensional. Y habíamos ya visto las medidas de posición, dentro de las cuales estaban la de tendencia central, ¿sí? Empezamos ya a ver las medidas de dispersión y vimos, ¿te acuerdas? Los rangos, vimos la desviación media, el error cuadrático medio, y hoy acabaremos con las medidas de dispersión y veremos en la hora E04 las últimas, que son las medidas de forma. En cuanto a las medidas de dispersión, nos habíamos quedado en la transparencia 1A39. En concreto, dijimos que fueras haciendo, y dijimos lo que era la desviación media, el error cuadrático medio, y dijimos cómo tenías que hacer el ejercicio 1.7. Entonces vamos a comprobar lo primerito, que efectivamente lo has hecho en casita y que has comprobado que el error cuadrático medio con respecto al X media te ha quedado más chiquitillo que el error cuadrático medio con respecto a la mediana, y que la desviación media con respecto a la mediana te ha quedado más chiquitillo que la desviación media con respecto a la X media. De hecho, esto no solo pasa con la mediana, el X media es, de todos los parámetros, el que hace más chiquitillo el error cuadrático medio. Y de todos los parámetros posibles, se pone en matemáticas tal que así, el arg min de P, el parámetro que minimiza la desviación media con respecto a un parámetro P, es la mediana, pero esto pasa con datos sin agrupar, como los del ejercicio 1.7. Para datos agrupados, veremos en el último de los ejemplillos que veamos hoy que eso no tiene por qué pasar. ¿Vale? Entonces, cogemos la calculadora y vamos a comprobar lo primero, que has hecho los cálculos correspondientes. Entonces, entramos en modo estadístico, mode stat, el 3, seleccionamos el univariable, activamos las frecuencias flecha para abajo, tal como hacíamos el otro día, y ahora metemos, hay doses, ¿no? Hay treses, hay 5 y hay 7. En concreto, hay un 2, 3 treses, ¿no? 2 5 y un 7. ¿Cuánto vale en este caso la media? Pues el X media era chief store, lo vamos a meter en la variable A, era 4. Pues vamos a hacer los cálculos correspondientes entrando en los datos y poniendo, ¿has visto dónde estaba el módulo, el ABS? Ahí. Entonces, chief ABS de 2 menos A. Chief ABS de 3 menos A. Chief ABS de 5 menos A. Y el Chief ABS de 7 menos A. Si en A, en vez de meter la media, hubiera metido la mediana, que en este caso sería un 2, 3 13, 2 5 y un 7 estarían ordenados, sería son 7 datos, el 3 este sería el cuarto 3 una vez ordenados, la cuarta posición sería el tercer 3 una vez ordenado. Pues digo, si los cálculos los hubiera hecho metiendo en A
un 3 en vez de un 4, pues me saldría la desviación media con respecto a la mediana y el error cuadrático medio con respecto a la mediana. Pero vamos a hacerlo con la media, por lo menos para que veas uno. Entonces dijimos que una vez definidas las variables i sub i, ahora para obtener el dm con respecto a la media, le dábamos a i media. Y entonces te habrá quedado 10 séptimos la desviación media con respecto al x media. Vamos a tomar nota tal que aquí. Este ha quedado 10 séptimos. ¿Y el error cuadrático medio con respecto al x media? Pues dijimos que lo que tenías que hacer era shift stat sum el 1 partido por 4n. Y ese ha quedado 18 séptimos. 18 séptimos. Si haces, digo, lo mismo, pero en vez de con la media, con la mediana, observarás con estupor que este te queda 25 séptimos y que este te queda 9 séptimos. ¿Bien? Bien. ¿Por qué tanto énfasis en el error cuadrático medio y en la desviación media? Porque el error cuadrático medio va a tener una gran influencia en una de las medidas, en la medida estrella para medir la dispersión de los datos, es la raíz cuadrada de la varianza, que se llama la desviación típica, nadie le llama estándar, desviación típica, es la raíz cuadrada de la varianza, y la varianza que tiene múltiples formas de expresarse, en la transparencia 1A 40, tenemos en concreto que la varianza se pone así, la varianza de X también se escribe tal que así, esto le llamaremos ahora dentro de un rato momento central de orden 2, como se suele denotar es tal que así, pues resulta que todas ellas coinciden con el error cuadrático medio con respecto al X media. Y a la sigma de X es a lo que se le llama en inglés estándar deviation, la desviación típica. ¿Vale? Dice la cuestión 1.7, apartado A, que escribas, que calcules de alguna otra manera la varianza, este de aquí, en la cuestión 1.7, apartado A. Entonces, vamos a desarrollarlo. Como la varianza, digo, el mu sub 2 es la suma de los x sub i menos x media al cuadrado por los f sub i, lo que voy a hacer es desarrollar el cuadrado de esta diferencia, que es, ¿te acuerdas? El cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esto es lo que vamos a llamar ahora dentro de un rato momento ordinario de orden 2. Esto, x sub i por f sub i, es x media. Y el otro día dijimos que la suma de las frecuencias relativas valía 1. Luego, entonces... Una pregunta, ¿sería el mu x menos y sub cuadrado? 2... ¿El qué? Sería, por ejemplo, entre paréntesis, x menos y todo al cuadrado, ¿no? Claro, pero tienes que multiplicarlo por el f sub i. Menos el m sub 1 al cuadrado, donde hemos llamado momento ordinario de orden 1 al x medio. Es decir, que este mu sub 2 también se puede calcular haciendo esto y restándole la media al cuadrado. Eso es lo que dice la cuestión 1.7 apartado A. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿y cómo funciona? Pues cuanto mayor sea la desviación típica, pues más dispersos estarán los datos en torno a la media
Pero ojo, eso es si ambas muestras que estés comparando tienen la misma media, ¿eh? Si no tienen la misma media, ahora dentro de un rato veremos exactamente cómo tenemos que trabajar para poder comparar ese tipo de muestras, ¿vale? Y ahora pasamos a la transparencia 1A 41 y 42, en donde vamos a ver el ejemplillo, es el ejercicio 1.8, para ilustrar todo esto. Bien, vamos allá. Entonces, dice el ejercicio 1.8, que lo tienes en la página 2 del informe técnico, que en el MA1901, que tiene todos los ejemplillos. Ahí lo tienes. Dice, calcula la varianza y la cuasi varianza, que ahora veremos lo que es, de las muestras esta, que vamos a llamar muestra A, y esta que vamos a llamar muestra B, indicando qué datos están más dispersos en torno a su media y estimando varianzas y medias poblacionales. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, entramos en los datos, como ya estamos en modo estadístico, entramos en data y ahí ponemos, ahí ves, no tienen por qué estar ordenados. Hay un 12, hay un 10, hay un 9 y como tengo datos de más de antes, pues los borro con delete. Y en concreto, 12 hay 1, 10 hay 2 y 9 hay 2. Le doy a AC y hemos dicho que para calcular la varianza hacíamos la suma de los x sub i al cuadrado por los f sub i, es decir, tengo que dividir por n y ahora le resto la media al cuadrado. ¿Vale? Entonces la varianza en el primero de los casos es 1.2. 1.2. Y la desviación típica sería la raíz cuadrada de 1.2, que me queda por ahí aproximadamente, si digo 3 dígitos, esto sería ¿cuánto? 1.10. 1.10 con el cero significativo, ¿eh? 1.10. ¿Bien? Bien. Fíjate cuánto nos ha quedado de media. De media, la muestra A tenía 10. Pues ahora voy a comprobarlo primero si la segunda lista también tiene de media 10. Le doy a data, este es 5, 10, 16, 15, 4 y todas con frecuencia 1. Bien, lo doy a C y efectivamente la segunda de las muestras también tiene media 10, ¿sí? Entonces, para compararlas, como tienen la misma media, como ambos tienen media 10, simplemente voy a ver cuál tiene más desviación típica. Y como la desviación típica, o sea, como la varianza se calcula muchas veces, otra forma de calcular la varianza es con el botón 3. Le doy al cuadrado y me queda que la varianza es 24.4. ¿Te das cuenta? Si no le pongo el cuadrado, pues lo que tengo es efectivamente la desviación típica de la muestra B, que dice que es también con 3 dígitos aproximadamente 4.94. Y como 4.94 es más grande que 1.10, los datos están más dispersos, falta y poner respecto a su media en la lista B que en la lista o en la muestra B que en la muestra A. Bien, ¿entendido entonces? Entendido. A este le vamos a cambiar el título, a la de la transparencia 42, llámale estimación de la media y la varianza poblacionales.
estimación de la media y la varianza poblacionales. ¿Te acuerdas que el primer día dijimos, claro, no vamos a preguntar a los 48 millones de españoles si tenemos que hacer un estudio de una intención de voto? Queríamos hacer, a partir de una muestra, obtener o inferir cuál sería la intención de voto de los 48 millones de españoles, pero sin necesidad de preguntarle a los 48 millones, preguntando a muchos menos. Pues un par de resultados de inferencia estadística son estos dos que tienes aquí. Dice, el mejor estimador para la media poblacional es la media, cuidado, de la muestra. Pero el mejor estimador para la varianza poblacional, más que de una poblacional, no es la varianza de la muestra, sino que es la cuasivarianza de la muestra. La cuasivarianza de la muestra. ¿Y qué es la cuasivarianza de la muestra? Pues muy fácil. Es lo mismo que la varianza, que es esto, pero en vez de dividir por n, se divide por n menos 1. ¿Lo ves? Táchalo de varianza muestral. La cuasivarianza de una muestra, es eso. ¿Vale? O dicho de otra manera, en la cuasivarianza lo que te tienes que acordar es que si tú multiplicas n menos 1 por la cuasivarianza de la muestra, te queda el mismo numerador que si multiplicas por n la varianza de la muestra. Esto es la cuasivarianza de la muestra. Y esto es la varianza de la muestra. ¿Vale? Vale. Pues, por ejemplo, ¿cuánto queda la cuasivarianza en el ejemplo que teníamos antes, en el ejercicio 1.8? ¿Cuánto vale la cuasivarianza de la muestra B? Vamos a calcularla. ¿Qué tengo que hacer? Pues tenemos que coger multiplicar por n la varianza y dividir por el n menos 1. ¿Lo ves? La cuasivarianza muestra B queda 30.5. Como la cuasivarianza también se calcula muchas veces, también hay un botón específico en el menú 4 para la cuasivarianza, que es este. ¿Lo ves? Este es la desviación típica, o sea que este al cuadrado es la varianza, y esta es la cuasidesviación típica, que se llama aquel valor cuyo cuadrado es la cuasivarianza. ¿Vale? ¿Entendióse también? He entendido. Oye, y a lo que habíamos comentado antes, ¿de qué forma podemos, este le vamos a llamar comparación de muestra con medias o unidades diferentes? ¿Qué hago cuando no tengo las mismas medias en las dos muestras o en dos poblaciones? ¿Cómo puedo compararlas? Pues para eso se usan las variables tipificadas, se usan para comparar la información obtenida cuando tenemos distintas muestras en las cuales no tenemos la misma media. Y lo que se hace es básicamente utilizar esta variable tipificada z que se calcula, fíjate, restando la media y dividiendo por la desviación típica. Eso es lo que se llama tipificar. Y lo que se pretende es usar la desviación típica como unidad de medida, básicamente. ¿Vale?
Y esta parte de aquí, esto de I igual a 1, 2K, esto, en vez de ponerlo así, lo vamos a poner ya utilizando la notación del MATLAB para que te vayas acostumbrando. En las transparencias 1A, 1A, 43, 44, digo, eso se pone así, para todo y perteneciente a 1, 2 puntos K. Y el ejemplillo que ilustra todo esto es el ejercicio 1.9, apartado A. Vamos a por él. Dice el ejercicio 1.9, Antonio sacó 8,5 en una convocatoria en la que la media es 7,9 y la desviación típica 0,80. Y Beatriz sacó 7,4 en una en la que la media es 7,0 y la desviación típica es 0,50. Compara las puntuaciones e indica en qué convocatoria las notas están más dispersos en torno a la media. Y para ti queda para casa esta última parte. Entonces, como no tienen las mismas medias, vamos a ver a cuántas desviaciones típicas está la nota de Antonio. Fíjate, 8,5, si lo tipifico, le resto la media, me queda 0,6, que dividido por 0,8 son 6 octavos, que son 3 cuartos, es decir, 0,75. La nota de Antonio está a la derecha, 0,75 desviaciones típicas, a la derecha de la media. Sin embargo, Beatriz tiene 7,4 menos 7 sería 0,4, entre 0,5 sería 4 quintos, o sea, 0,8. Es decir, la nota de Beatriz está a 0,80 desviaciones típicas más a la derecha de la media. Por lo tanto, es mejor nota la de Beatriz que la de Antonio. ¿Vale? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ahora, decía, ¿qué notas están más dispersas en torno a su media? ¿Puedo coger la desviación típica directamente? No, porque hemos dicho que no tienen las mismas medias. Entonces, para poder comparar dónde están más dispersas las notas, tengo que utilizar, se llama, el coeficiente de variación de Pearson. Coeficiente de variación de Pearson. ¿Vale? Aquí lo que se trata es de comparar las dispersiones entre dos muestras de medias distintas o expresadas en unidades distintas. ¿Vale? Y es el 40, la transparencia 45 y 46. Vamos a tomar nota aquí. 1A, 45 y 46. Y el ejemplillo correspondiente es la cuestión 1.5. Cuestión 1.5. Entonces, fíjate, ¿a qué se le llama coeficiente de variación? Coeficiente de variación, o a veces se llama así G sub 0, o también a veces gamma sub 0, es el cociente entre el sigma, la desviación típica, y la media en valor absoluto. Normalmente no se permite, no se utiliza para datos, para muestras que tomen valores positivos y negativos, porque entonces la media podía dar 0. Entonces se coge o solo para valores positivos o solo para muestras con valores negativos. Y este, por supuesto, el coeficiente de variación se suele expresar en porcentaje y tiene que ser un valor mayor o igual que 0. Y funciona pues como te lo puedes sospechar. Es decir, cuanto mayor sea el coeficiente de variación, más dispersos estarán los datos en torno a su media. O sea, mayor será la dispersión. ¿Vale? Vamos a ilustrarlo con la cuestión 1.5, que es la que tienes ahí, en la transparencia 46. La cuestión 1.5, ojo, está en la página 18 de 20, está tal que aquí lo ves. Dice, en una fábrica de fluorescentes, los de tipo A y B duran 1495
y 1875 horas respectivamente, y las desviaciones típicas son 280 y 310 horas. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de variación? ¿Puedo mirar directamente las desviaciones típicas? No, porque no tienen la misma media. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué tengo que calcular? Pues el coeficiente de variación para las primeras y para las segundas. Hemos dicho, dividíamos, vamos a ponerlo en modo computación, sería 280 desviación típica tiene la primera, dividido por la media 1495 y como lo voy a expresar en porcentaje, multiplico por 100. La primera, el coeficiente de variación es 18.73, ¿eh? Punto, la coma superior no se pone en castellano, ¿eh? ¿Vale? 18.73%. Y sin embargo, la segunda tiene 310. Aquí serían 1875. La segunda tiene un 16.53%. 16.53%. Por lo tanto, los datos están más dispersos en la segunda, o sea, en la primera que en la segunda. Bien. Vale. Fíjate, a pesar de que las desviaciones típicas sugieran lo contrario, claro, porque esta es 280 de desviación típica y esta tiene más desviación típica. ¿Te das cuenta? Sí. Sí. Oye, y en este, ¿es verdad que los datos estaban más cercanos a la media en este caso que en este? ¿Lo ves o no? Aquí las medias eran 10 en los dos. Entonces, en este todos están cerquita del 10. Sin embargo, aquí hay un 4 y un 5. Lo que pasa es que aquí sí que pude comparar solamente mirando las desviaciones típicas, porque tenían la misma media, y aquí, sin embargo, he tenido que tirar del coeficiente de variación para poderlo, porque no tenían las mismas medias. ¿Vale? ¿Entendido entonces? Perfecto. Y en cuanto a la entropía, en las páginas 47 y 48, el 1A, las páginas 47 y 48, la entropía es realmente, hay muchos autores que lo engloban como dentro de las medidas de concentración, se llama, de concentración. Y ahora lo ilustraremos en concreto en el ejercicio 1.10a, pero lo vamos a hacer usando lo que se demuestra, el resultado que se enuncia en la cuestión 1.7d. El tema es el siguiente. ¿Qué pasa si tengo que calcular la dispersión de una variable estadística que sea cualitativa? Vamos, o cuantitativa discreta, pero en particular cualitativa. ¿Qué pasa si los valores de la variable son rojo, verde, azul y amarillo? Pues que entonces no hay, cuando tú mides la dispersión respecto a un determinado parámetro, este parámetro depende de los valores que toma la variable, ¿no? Entonces, si no puedo calcular el parámetro, si no puedo calcular la media, ¿cuál es la media entre rojo, verde, azul, amarillo? ¿Lo ves? Entonces, la entropía, que generalizaremos a variables aleatorias, tanto discretas como continuas en su momento, lo que te mide es la dispersión de una variable como tal, por decirlo así. Es decir, sin tener en cuenta los valores que toma dicha variable. ¿Vale? Entonces lo que me da es realmente la cantidad de información que te da la variable estadística. ¿Bien? Bien. Esta es la formulilla. Aquí aparece el logaritmo en base k, donde k, el número k de clases, y las k que veas son k minúsculas. ¿Ves? Aquí teníamos k igual a 4 clases. ¿Vale?
Y la entropía es lo más chiquitillo posible cuando todas las observaciones son iguales. Es decir, cuando solamente tengo una clase, cuando k vale 1, y cuando f sub 1, la frecuencia relativa, es 1. La única frecuencia relativa que hay. ¿Por qué? Pues porque el logaritmo de 1, ¿cuánto vale? 0 multiplicado por 1, pues sería el 0, valor mínimo de la entropía, ¿sí? Y la entropía es máxima cuando todas las f sub i son 1 partido por k. Fíjate, si los f sub i son k a la menos 1, ¿cuánto vale el logaritmo en base k de k a la menos 1? Esto es menos 1, que multiplicado por este menos sería más y me queda la suma de las frecuencias relativas, que ya sabíamos que era 1. ¿Bien? ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Y para calcular la entropía en la página 48, lo hacemos, hemos dicho, utilizando el resultado de la cuestión 1.7, apartado D, este. Dice, la forma más cómoda de calcular la entropía es: hazte una variable i sub i con los neperianos de las frecuencias. Entramos en modo estadístico. Y ponemos neperiano de 14. Neperiano de 23. Las frecuencias absolutas, ¿lo ves? Neperiano de 12 y neperiano de 11. Ahora ponemos las frecuencias absolutas en la columna de frecuencias: 14, 23, 12 y 11. Y ahora le doy a AC y dice que calcules el neperiano de n grande, que le restes la media de los i's y que dividas por el neperiano del número de clases. ¿Lo ves? Y lo que se obtiene es 0,9666, si digo 4 dígitos, es decir, exactamente lo mismo que se obtenía aquí, expresando el logaritmo en base k en términos del logaritmo neperiano, ¿vale? Que es lo que tienes que hacer para obtener la demostración de la formulilla esta. Pero como somos gente de fe, pues no lo vamos a creer y la vamos a utilizar. Bien, ¿entendido entonces también lo de la entropía? Perfecto. Y para terminar esta primera de las horas, los momentos. Los momentos. ¿Qué es lo que viene descrito en las transparencias 49 a 51? Ojo, se llama momento y se denota con M mayúscula, M sub R de A, de orden R respecto al punto a lo siguiente: a la suma de los x sub i menos a elevado a r por los f sub i. Dentro de los momentos, el más famoso es el momento ordinario de orden R, que se denota tal que así. Hay textos que le llaman alfa, cuidado. Yo voy a usar la notación que se prefiere en telecomunicaciones. El M sub R es el M mayúscula cuando el A vale 0. Y se llaman momentos central de orden R al caso anterior. El mu sub R es los M mayúscula sub R cuando el A este es el X media.
Bien, entonces, para ilustrar todo esto, el ejercicio 1.10b. 1.10b, en el que te piden que calcules, vamos a definir todo esto como el I sub I, y como lo que me piden es que calcule M sub 1 mayúscula, mayúscula, de la mediana y M mayúscula sub 2 cuando el punto A es la mediana, pues con estas variables ahora le doy a I media y ya tengo el M1, o sea, con R igual a 1. Y para calcular el M2 con respecto a la mediana, le doy a la suma de los I sub I al cuadrado por las frecuencias relativas. ¿Vale? ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Entonces, primero, ¿cuánto va en la mediana? Pues los datos son esos 12 valores que tienes ahí. Pues entonces, como es un número par y los datos no están agrupados, pues hago la media entre el 2 y el 3. La mediana vale 2.5. 2.5 lo meto en la variable A. Bien, ahora entramos en el modo estadístico y le doy al data para meter ahí el 0 menos A, el 2 menos A, ¿qué más hay? 3 menos A, el 4 menos A y por último el 7 menos A. Bien, y ahora le meto las frecuencias correspondientes que serían, había 2 ceros, ¿no? Había 4 doses, 2 treses, 2 cuatros y 2 sietes. Bien, entonces como hemos dicho, con Shift Stat 4, 2, el I media me queda 0.5. Este es el M mayúscula sub 1 de la mediana, ¿lo ves? ¿Y cómo calculamos el M mayúscula sub 2? Pues haciendo, hemos dicho, la suma de los I sub I al cuadrado por los N sub I partido por el N grande. Es decir, la suma de los I sub I al cuadrado por los F sub I. Por eso me queda 59 partido por 12. Entonces, arregla esta, tacha aquí lo de ordinarios, momentos de orden R respecto a un punto. El momento de orden R respecto al punto A, M mayúscula R de A, X sub I menos A y aquí X sub I menos A. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Y algunos resultados particulares de los momentos ordinarios. Hemos dicho el momento ordinario de orden 0, el M, cuando R vale 0, ¿qué te queda? Pues X sub I elevado a 0, que es 1, por F sub I, y la suma de los F sub I ya sabíamos que valía 1. Por eso el M sub 0 vale 1. El M sub 1 ya dijimos al principio de la clase que era la suma de los X sub I por los F sub I, era la media aritmética, ¿sí? El momento ordinario de orden 2, el M sub 2, era habíamos demostrado que la varianza era M2 menos M1 al cuadrado, ¿no? Pues entonces el M2 también lo podemos calcular así. De hecho, en el cálculo que había hecho antes, en esto lo podía haber calculado también así, ¿eh? La varianza más la media al cuadrado. ¿Ves? ¿Sí? Y ojo que también hay momentos de orden 3, momentos de orden 4, ordinarios me refiero.
Y en cuanto a los centrales, pues aquí tienes el mu sub 0 vale 1, porque todo esto elevado a 0 sería 1, la suma de los f sub i valen 1. El mu sub 1 central sería la suma de los x sub i por f sub i, que es la x media menos x media. Por eso x media menos x media da 0. El momento central de orden 2 ya lo sabemos que es la varianza. Y para ti queda hacer en casita la cuestión 1,7 B, C y E para comprobar que el momento ordinario de orden 3 y de orden 4 se puede calcular utilizando, una vez que conozcas los momentos ordinarios. Ese es, digo, la cuestión 1,7 B, C y E, que te aconsejo que hagas la cuestión 1,7 B, C y E, que te aconsejo que hagas en casita. Por ejemplo, el primero de ellos, el B, ¿qué tienes que hacer? Utilizar el binomio de Newton, que también te sabes, para desarrollar, y que repasamos en la parte de numérico, para desarrollar esto. Bien, ojo que es algo menos cosa al cubo. Entonces, tienes que ir alternando los signos, más, menos, en los 4 sumandos que tiene. Igual que aquí desarrollé esto, pues ahí desarrollas eso. ¿Bien? ¿Sí? ¿Entendido entonces? Venga, preguntas que te hayan surgido al respecto. Todavía nos quedan 4 minutillos de preguntas. Yo tengo una, pero no es de la calculadora. Pues lánzala, que son 4 minutos preciosos. Sí, yo es que tengo el modelo que no es plus, el antiguo, Sí. y la variancia y la cuasivariancia no viene exactamente igual. La variancia se comprueba que funciona buenísima igual. observación. ¿Qué es lo que pone? X y el simbolito ya de la variancia, pero hay una X al A que principio. aquí pone X sigma n. Sí. Y a que en la cuasivarianza pone X sigma n menos 1. Sí, efectivamente. Entonces, no se puede olvidar por esto. El que va con el n menos 1 es la cuasivarianza, sería este de aquí, el que tú tienes aquí. Sí. Y el que va con la X sigma n, es la varianza. Pero funciona exactamente igual, ¿no? Exactamente. Compruébalo. Vale. Verás como en el caso B te queda el 30.5. Es que con la cuasivarianza no me ha dado tiempo a probarlo, por eso te lo he preguntado. Pero fíjate que la cuasivarianza es importante porque es el mejor estimador para la varianza poblacional. No es este. No es este al cuadrado, no es la varianza de la muestra. Sí. Es este al cuadrado. Vale, sí. Que este realmente es la desviación típica y esta es la cuasidesviación típica, se llama. Porque sus cuadrados son respectivamente la varianza y la cuasivarianza. Venga, más cositas, 2 minutos quedan. Gracias. ¿Lo paramos aquí entonces? ¿Sí? Venga, paramos aquí y hay 5 continuamos, ¿vale? 16:58. Vale. 17:05, ¿eh?